Bienvenidos a Mirada de Leor. Hoy vamos a hablar sobre la noticia en la cual Francia dice que va a reconocer el Estado de Palestina. Sí, Francia, una potencia occidental, pertenece al G7 y de repente, después de la masacre del 7 de octubre, el peor atentado terrorista a un país occidental, después del 9/11 y tal vez por la forma de actuar, peor que el 9/11, también si comparamos la población per cápita en Estados Unidos y en Israel. Y de todas formas, Francia decide darle este premio al terrorismo. ¿Qué se oculta detrás de estas intenciones? Les voy a dar un spoiler. No es ni por intereses humanitarios, ni tampoco por intereses éticos. Bueno, hablando desde una perspectiva francesa, o sea, poniendo de lado las partes de la forma de pensar israelí, hay una lógica detrás de esta toma de decisiones, pero no se confundan, no estamos hablando aquí ni de ética, ni de moralismo, ni del bien, ni del mal, estamos hablando de intereses. Pero primero tenemos que ver cuáles serían los problemas para Francia en esto de reconocer un Estado palestino. Eh, Primero principal, ¿qué Estado van a reconocer? ¿Cuáles son sus límites? Ya que si Francia reconoce el Estado palestino según los límites de 1967, o sea, lo que sería Judea y Samaria por un lado y Gaza por el otro, más digamos tal vez una parte de Jerusalén, tenemos que recordarles que los palestinos no aceptan estos acuerdos, o sea que tampoco aceptan los límites de 1948, los acordados por la ONU misma. De hecho, si nos vamos en la historia, no tan lejos, en el año 2000, en Camp David, cuando Ehud Barak se sienta junto con Bill Clinton y con Yasser Arafat, un super terrorista internacional reconocido que toma el liderazgo de la autoridad palestina, lo que antes era la OLP, lo que es el brazo armado del Fatah. Vemos que Ehud Barak le dice a Arafat: te doy todos los territorios de Judea y Samaria, o sea, lo que se conoce como Cisjordania también, te doy toda Gaza, también la Jerusalén este, te la dejo para que puedas crear la capital de Palestina y ya está, tenés un estado. Arafat le dice que no. Bill Clinton mira la situación y le dice: no entiendo, te está dando todo lo que pediste, ¿qué más querés? Y Arafat le dice: quiero que se implemente la ley del retorno. ¿Qué significa esto? Que todos los palestinos, en realidad en esa época ni siquiera eran reconocidos como palestinos, pero bueno, todos los palestinos que vivían desde antes de la guerra de independencia en 1948, que hay que entender que, que ellos se autoexiliaron de la tierra de Israel por pedido de los países árabes, Siria, Egipto, Irak, Jordania, los cuales le habían exigido a los árabes que vivían en la tierra de Israel escaparse para que de esta manera sea más fácil bombardear a los israelíes sin que haya bajas árabes, eh, pensando que en pocos días destruirían el joven ejército de Israel que tenía pocos días de haberse creado. Para sorpresa de todos, después de la guerra de independencia, Israel le gana a todos estos países. Y los palestinos que se habían justamente refugiado en estos lugares, exiliado por decisión propia para asegurar la destrucción de Israel, no tenían dónde regresar. Entonces, Yasser Arafat dice:
quiero la ley de retorno, significa que todos los palestinos, familias palestinas que vivían en Tel Aviv, que vivían en Haifa, que vivían en Jerusalén, que viven en todos los lugares donde ahora es Israel, puedan retornar a esos lugares. Algo que es imposible, porque ahí tenés ahora edificios, tenés ahora, no sé, centros comerciales, no podés regresar a esos lugares, ya está. Pero podés empezar una nueva vida con un Estado palestino y terminar con el conflicto, y Arafat dice que no. En la prensa en inglés dice algún discurso pacífico, pero en la prensa en árabe, y esto es lo importante, dice vamos a seguir el camino de la resistencia. O sea, no vamos a parar hasta destruir Israel, porque para ellos, para los palestinos, resistencia no significa liberar absolutamente nada, ya que desde 1948 a 1967, donde no había un solo soldado israelí, ni en Gaza, ni en Judea y Samaria, ellos de todas formas llamaban resistencia a atacar Beersheba, Tel Aviv, Herzliya, Netanya, Afula, todas las ciudades israelíes, y cometían atentados antes de 1967, o sea, antes que Israel entre en los territorios de Judea y Samaria y Gaza. ¿Por qué lo hacen? Porque en esa época, en esos 19 años, no tenían ninguna intención de crear un Estado palestino en esas zonas, sino que lo que querían hacer era destruir Israel, y decían no, Judea y Samaria y Gaza no son territorios palestinos, son de Egipto y de Jordania, aunque ni Egipto ni Jordania reconocieron esos territorios como propios, sino que toda esta zona de Tel Aviv, Haifa, Netanya, todas esas zonas, esa es Palestina, esos son territorios conquistados por los judíos, y fueron a atacar ellos. Una vez que pasa en 1967, empieza la nueva retórica, el nuevo relato, y empiezan a cambiar, y ahí justamente se empiezan a reforzar. Pero hay que cambiar que la OLP, la Organización Libre Palestina, hay que remarcar esto, la Organización Libre Palestina se crea en 1964, y Israel recién entra a los territorios de Judea y Samaria y Gaza en el 67, por lo cual la liberación de Palestina no tenía nada que ver con los territorios de Judea y Samaria ni de Gaza. Entonces, ¿qué Estado va a reconocer Francia? Un Estado con límites que ni siquiera los mismos palestinos quieran reconocer. La segunda pregunta es, ¿quién gobierna el Estado palestino? ¿Hamás? ¿La autoridad palestina? ¿Tiene otra opción? Yo supongo que los franceses deben decir, no, nosotros justamente queremos reconocer la autoridad palestina para no dar ningún tipo de legitimidad a Hamás. Pero se olvida algunas cosas. Por ejemplo, de que de facto la calle palestina apoya muchísimo Hamás, más allá de Gaza, estamos hablando también de Judea y Samaria. De facto la autoridad palestina no tiene mucha influencia, o una influencia muy importante en la calle palestina justamente. Si vamos a ciudades, por ejemplo, como Yatta, Halhul, Hebrón, son ciudades más pro Hamás. O sea, sí, para aquellos que están sorprendidos, en Judea y Samaria, o sea, lo que ustedes conocen tal vez como Cisjordania o Ribera Occidental, hay no células, hay una organización de Hamás, que lo que se llama la Hamás sección Judea y Samaria, o sección Cisjordania, la cual es muy fuerte y comete un montón de atentados terroristas. Pero además de Hamás tenemos la Yihad Islámica Palestina, que también está muy fuerte, por ejemplo, en ciudades como Jenin. Tenemos el Fatah, que una vez ya lo nombré anteriormente. El Fatah es el brazo armado de la Organización Libre Palestina, o sea, de la autoridad palestina en sí. Sí, aquel que pertenece a la autoridad palestina también, en cierta parte, forma parte del Fatah, y el Fatah es una organización no gubernamental, o sea, no pertenece oficialmente a la autoridad palestina, pero
es prácticamente lo mismo, es medio difícil de explicar. Y tenemos un montón de organizaciones terroristas, algunas más chicas, unas se levantan hoy y terminan mañana, otros de a poco van creciendo y escuchamos de ellas cuando aumenta su cantidad de atentados. Pero a lo que voy es que justamente la calle palestina es tierra dominada por estos señores del terrorismo, iba a decir señores de la guerra, pero son señores del terrorismo, que manipulan la sociedad palestina según sus intereses. Entonces, son dos preguntas importantes que deberían hacerse a los franceses en qué significa reconocer un Estado palestino. Pero antes de continuar, si te gusta este video, te pido que le hagas like. Para vos es un clic, a mí me ayuda un montón. Y aquellos que quieren apoyar mis proyectos pueden entrar en Buy Me a Coffee. Allí también escribo análisis, los publico de una manera que pueden ver en la aplicación o también pueden llegar hasta tu mail. Entonces, ¿cuál es la lógica de la toma de decisiones de los franceses? ¿Qué se esconde detrás de estas declaraciones? La respuesta es el interés en el mercado de armas. Sí, este mercado es un mercado que te genera muchísimos ingresos, pero además mucha influencia geopolítica. Un país con una fábrica militar fuerte y de buena calidad es un país que los demás preferirían no molestar ni de manera diplomática, ni mucho menos de manera militar, pero además donde tienen la posibilidad de que otros países generen relaciones dependientes con el mismo. Si damos un ejemplo, digamos que Francia empieza a vender armas a países que limitan con Rusia y estos países tienen el miedo de que Rusia los empiece a invadir. ¿Qué van a hacer? Van a empezar a comprar armamento francés y al mismo tiempo desarrollar una relación de dependencia con Francia. O sea que Francia va a subir en su estatus, pero también en su influencia geopolítica, en la toma de decisiones internas y también internacionales. Y es justamente aquí donde Israel empieza a molestar a los franceses. Israel es uno de los que está compitiendo con Francia justamente en el mercado de armas europeos e internacional en general. Pero la ventaja que tiene Israel por sobre Francia es justamente que Israel ha demostrado sus capacidades en el terreno de combate, algo que Francia hace mucho no realmente lo ha hecho. Si vamos a esto, entonces digamos que somos un país europeo que quiere comprar armamento de buena calidad. Francia tiene una buena industria, pero de repente vemos a Israel, un país en el Medio Oriente que está siendo atacado desde 7 frentes y no ha colapsado, y no solamente no ha colapsado, sino que ha logrado si no destruir en su totalidad, dar golpes muy fuertes a todos sus enemigos, ya sea Hamas, ya sea Hezbollah en el Líbano, ya sea los hutíes en el Yemen, los pro-iraníes y chiitas, las milicias pro-iraníes y chiitas en Siria, provocando justamente a todo esto debilitar tanto a Hezbollah como a los chiitas en tal grado en Siria que generan que el régimen de Bashar el-Assad caiga. También a los chiitas en Irak, organizaciones militares pro-iraníes en Irak, provocando que los mismos ejércitos de Irak, el mismo ejército iraquí, tenga que contenerlos para no provocar al león israelí, y atacando directamente a Irán. Este tipo de
propaganda, por así decirlo, publicidad. Es algo que no tiene ningún tipo de competencia en la industria militar, en el mercado militar. Entonces, para Francia, Israel es un problema. De hecho, hubo una exposición de tecnología militar en uno de los salones en Francia, donde ocultaron todos los espacios donde estaba la industria militar israelí, con la excusa de que era para un tipo de solidaridad con el pueblo palestino. Pero eso es una simple excusa. Cualquier persona que tenga dos dedos de frente y razonamiento va a entender que es simplemente por el interés de tapar, de intentar quitar esta competencia fuerte que tienen los franceses. Hay otros países que van a utilizar este tipo de excusas y han utilizado este tipo de excusas. Y bueno, cualquiera que tenga un poquito de razonamiento entiende que en realidad los intereses son otros, no les importa nada realmente el pueblo palestino. Otra de las razones es que Francia busca salir de ese bloque tradicional, podríamos decirlo, en el cual está el bloque estadounidense con países occidentales, potencias occidentales, y después el bloque, digamos, bloque ruso junto con China, Corea del Norte, Irán mismo. Entonces quiere ser, al parecer, una tercera opción. Y para esto tiene que mostrar que es un país fuerte y que también tiene influencias y puede generar cambios geopolíticos. Y qué mejor para demostrar esto que meterse en los problemas en el Medio Oriente, más que nada porque son problemas mediáticos muy fuertes, o sea, genera mucha propaganda, publicidad, decir estoy solucionando tal y tal problema en el Medio Oriente porque es donde todo el mundo se está interesando ahora, justamente por intereses anti-israelíes, donde se está inflando la media en contra de Israel. Qué mejor para Francia meterse en la causa palestina, meterse en lo que está pasando con Hezbollah en el Líbano, meterse también en Siria. Es una forma de decir, yo también tengo voz y voto en el Medio Oriente. Entonces, para ser un país que demuestre influencias, de esta manera también acercarse y reforzar lazos comerciales, por ejemplo, con Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, hay que también pisar fuerte, hay que llamar la atención, y qué mejor que meterse en la causa palestina, reconocerles un Estado. No es por intereses humanitarios, no es por algo moral ni ético, es por una competencia geopolítica. Sobre la pregunta de si esto es un premio para el terrorismo, hay que entender que más allá de los intereses franceses, entre los objetivos de Hamás cuando abrió la masacre del 7 de octubre estaban el desmantelar las negociaciones de paz entre Israel y Arabia Saudita, pero también la de que la causa palestina vuelva al foco internacional. Entonces, con esto, las declaraciones de Francia justamente dan por completo los objetivos de Hamás. Y no solamente esto, sino que el mensaje que dan a la calle palestina, a la sociedad palestina, es que el camino de la jihad, el camino del terrorismo islámico extremista, da sus frutos. No importa que los palestinos provoquen masacres, no importa que también sufran consecuencias graves, porque al final el mundo occidental les va a dar lo que ellos quieran exigir. O sea que Francia les acaba de otorgar un premio al terrorismo. Bueno, pero ahora quiero saber cuál es tu opinión. ¿Qué pensás vos de la situación? Me lo dejas en tus comentarios. Si te gustó el video, también te invito a que lo compartas.
y que formes parte del canal, que te suscribas. A aquellos que quieran recibir información más detallada o análisis escritos, también les invito a formar parte de Buy Me a Coffee. Es una forma de apoyar todos mis proyectos entre Moquett Vitajón y otros que estoy haciendo. De esta manera también formas parte de aquellos que estamos acá luchando contra la desinformación y sacando todo a la luz, ya que aunque sea un rayito de luz, este puede despojar muchísima oscuridad.